Y porque lo que estamos viendo de manera sostenida desde hace por lo menos 2 años en las encuestas es una caída sistemática del Frente Amplio. En la última encuesta es catastrófica, o sea, cae 20 puntos cuando faltan 80 días para las elecciones. No hay ninguna señal de que vaya a mejorar de forma significativa. Sí, es muy poco el tiempo que queda claro, para que se revierta. Pero porque además lo vemos agotado, lo vemos cometiendo errores no, que no nunca hubiera cometido. No es la primera persona que me dice eso de claro, político, a veces ¿no? uno dice esto y hay Está gente agotado. que se enoja, pero miremoslo desapasionadamente. Pensemos en cualquier partido político en el mundo que haya gobernado durante 15 años consecutivos con todo el poder. Lo menos que te puede pasar es que te desgaste, que te quedes sin fuerza, sin ideas, sin ganas de cambiar esa misma burocracia que vos alimentaste. Te pasan cosas peores, te pasa que se te corrompe alguna gente, te pasa que no sabes cómo enfrentarte a la corrupción, que no sabes cómo enfrentarte a las consecuencias y a las trampas de tus propias políticas. Lo vemos en el déficit fiscal, lo vemos en la inseguridad, lo vemos en el estancamiento económico. Que sea, entre comillas, involuntario todo esto que está pasando, que digo, no se acomoda. No, es que no hay manera de que un elenco político se acomode después de 15 años. Vos fijate que la generación de renovación que presenta el Frente Amplio son todas figuras que llevan 15 años en el gobierno. Claro. Si eso es la renovación, imagínate cómo serán los otros. Ahora, la ciudadanía eso lo percibe. La misma gente que antes le daba el voto al Frente Amplio, le dio 3 veces la mayoría. Y esto no hay que tomárselo con mucha seriedad porque ningún partido tiene 3 veces la mayoría gratuitamente. O sea, hay gente que interpretó que era preferible eso a otras cosas y ahora, con la misma legitimidad, le está diciendo esto ya está. Queremos probar otra cosa, queremos que haya un nuevo elenco de gobierno, queremos que haya otras ideas, otros procedimientos, porque hay cosas que ya no se toleran más. ¿Qué propone el Partido Independiente a destacar? Porque sabemos que tiene un programa, supongo, ya definido. Sí, por supuesto. Tenemos un programa extraordinario. No sé si el amigo Trentini te puede hacer llegar después un programa. Sí, claro, como siempre. Yo de verdad que lo recomiendo. No es una lectura sencilla, pero te da un gran panorama de lo que es el país, de cuáles son sus principales problemas y, por cierto, de cuáles son nuestras propuestas. Y las propuestas tienen que ver fundamentalmente con 3 ejes. Uno, recuperar el mercado de trabajo, para lo cual hay que resolver algunos problemas estructurales. Te mencioné el déficit fiscal como uno de ellos. Hay que resolver el tema de las tarifas públicas y del sistema impositivo con el estrecho margen que está dejando este gobierno al futuro para actuar, pero si no se resuelve eso no va a haber restauración del crecimiento económico. El sistema productivo está paralizado, el primario particularmente, el problema de los tambos, hay problemas de distinto tipo, ¿no? La rentabilidad, seguro, es el problema de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa genera más de la mitad de los puestos de trabajo en todo el país. Uno piensa en UPM, que es una empresa gigantesca, pero las empresas como UPM son excepcionales. El grueso, esto es una mediana empresa, supongo, ¿no? Y como esto, hay radios en Montevideo que son pequeñas empresas, pero está el pequeño taller, el taller mecánico, el hotel, el restaurante, es allí donde se genera trabajo. Bueno, el comercio, supongo que en Durazno como en Montevideo, está en una situación extremadamente delicada, con rentabilidad nula en algunos casos. ¿Qué me decís del movimiento Un Solo Uruguay, que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas y productores? Bueno, yo una de las últimas veces que vine a Durazno fue para ser orador en el acto de enero de Un Solo Uruguay. Que fui orador, ellos me invitaron a hablar, no como orador de Un Solo Uruguay, sino como una persona, un observador de la realidad, lo cual agradezco porque hablé con total libertad, ¿no? Un Solo Uruguay es un movimiento que se forma precisamente por un grupo de pequeños productores, pequeños y medianos productores, preocupadísimos porque ven que no tienen rentabilidad. Y no tienen respuesta. No, pero es que es peor, Alicia, que no tengan respuesta. Se encontraron con el desprecio del gobierno. Claro. Con el desprecio, el presidente de la República tuvo el tupé de decirle a personas, yo los entrevistaba en Radio Caro, entonces los entrevistaba a alguno de los voceros y me decían, discúlpame que estoy arriba del tractor, no te puedo atender, dame un minuto. Estaba en diciembre, me acuerdo, 35 grados en el medio del campo, pendiente obviamente de producir en su campo y de movilizarse, y el gobierno le decía que, el presidente le decía que cuando tuviera lugar en su agenda los iba a recibir.
Claro, hemos hecho el seguimiento muy de cerca de los pasos de Un Solo Uruguay. Claro, Sí. pero ¿cómo es posible? Porque vos me podés decir, mirá, los problemas de los pequeños productores rurales son los problemas del presidente de la República, son los problemas del país. Claro. Este es un país productor de alimentos. ¿Qué otra cosa va a producir? Productor de alimentos y productor de insumos, de lo que da el campo, ¿verdad? Claro, agrícola, granjera, pecuaria. País, ¿Qué otra cosa más importante debe hacer el presidente que recibirlos? Exacto. Ahora, eso expresa hasta qué punto en Montevideo las cosas se desdibujan, hay una incomprensión de lo que está pasando en el interior, particularmente en el interior profundo. Pero no es solo el problema de los pequeños productores rurales, es el problema de los comerciantes de las ciudades grandes y sobre todo de las pequeñas que dependen tanto de que el sector primario funcione y que hoy están ahorcados. A ellos mismos le dijeron que la bancarización era obligatoria. Entonces vos te encontrás con cualquier comerciante en la ruta, en cualquier ciudad, y dice, pero es que un día me apareció un socio que yo no tenía previsto que se lleva el 3, el 4, el 5% de mi caja, ni siquiera de mis utilidades. Sí, la ley de inclusión financiera. Bien, como tengo que ir tocando así los puntitos porque los tiempos son tremendos, nombraste UPM, pero apenas una reflexión muy a grandes rasgos para pasar a otro temita antes de terminar la entrevista. Bueno, obviamente que una empresa como UPM lleve 30 años invirtiendo en el país y proyecte hacer una nueva planta de celulosa de las mayores del mundo, es una gran noticia para el país. Eso no es gratis. UPM se encontró con un país que durante 3 décadas vio momentos de esplendor, de crisis, pasaron presidentes de 2 o 3 partidos distintos, y Uruguay siempre cumplió y sigue cumpliendo, por lo tanto, y sabe que va a haber elecciones y que puede cambiar el gobierno, igual decide invertir. Eso es una muy buena noticia. Por un lado. Y ni que hablar que es una excelente noticia para la gente de Paso de los Toros. Claro, y Durazno. Y Durazno también, claro, pero en Durazno es una ciudad mucho más grande. Tiene otros recursos y otras posibilidades, pero también, obviamente, y para una zona muy deprimida desde el punto de vista productivo del país. Eso está fuera de discusión, por lo menos para el Partido Independiente. Hay otros temas que no son tan claros. Hay temas ambientales que, si uno lee lo que dice la Dirección Nacional del Medio Ambiente, dice que vamos a controlar, que tenemos gente con experiencia, pero no dice de qué nivel va a ser la contaminación. Y eso hay que seguirlo muy de cerca. Y después hay otros aspectos que en Montevideo se ven de una manera distinta. La entrada del tren de UPM en Montevideo va a ser un desastre, pero va a ser un desastre, porque se genera prácticamente una brecha con trincheras en plena ciudad de Montevideo, donde hay miles de familias que van a verse afectadas de manera dramática. Esto no sin exagerar. Bueno, acá en Durazno, de hecho, estamos hablando de dimensiones más chicas, la vía pasa por el medio de la ciudad. Bueno, ahí tenés. Y hay un movimiento que, bueno, ahora se confirmó en la planta, creo que eso va a estar así, o sea, no va a haber una solución. Claro, pero hay algo peor. Hace cuestión de 20 días estuvimos en Colonia, en distintas ciudades, estuvimos en Palmira, Nueva Palmira. Entonces una colega me decía, ¿y por qué no lo sacaron por Nueva Palmira, que hubiera reactivado una ciudad? Y le digo, igual había que hacer infraestructura. Nueva Palmira necesita más infraestructura. Exacto. Pero ese es el otro tema. Toda la discusión sobre el tren de UPM se plantea porque UPM invirtió y el Estado uruguayo no invirtió durante 15 años. Durante más de 15 años, esa es la verdad. Sí, porque no había una vía de tren para sacar la producción, no hay rutas, no hay terminales portuarias acorde. Entonces ahí hay otro nudo. Pero finalmente, para terminar el tema, uno tiene la sensación de que el contrato que tenemos con UPM no es todo lo beneficioso que pudo ser para el país. Y esto es así porque el gobierno de Tabaré Vázquez no tenía nada para mostrarle a la ciudadanía al cerrar su segundo mandato. Nada bueno, por lo menos. Y esto era una gran oportunidad para él, para su administración. Entonces, negoció de una manera que si lo hubiera hecho un gobierno con un sentido de largo plazo, con un sentido de política de Estado, con la participación de todo el elenco político, seguro que podríamos haber obtenido alguna ventaja mayor de la que obtenemos por la planta, por la producción que va a tener la segunda planta de UPM. Hablaste del contrato y recordaba que en el contrato no hay estipulado un tiempo determinado, sino que es
que también se habló y bastante. La empresa UPM se puede, digamos, de alguna manera prescindir de él cuando quiera. Sí, ¿Cómo es eso? no es razonable que lo haga, porque es No, una empresa muy obviamente seria. que iría contra sus propios Exacto, intereses. porque sería un movimiento, así como el Pero día que anunció que hacía la puede planta, pasar en alguna circunstancia en que sea beneficioso para la empresa, supongo. que sea Luego de unos beneficioso. años. Ah, bueno, sí, claro. A ver, se trata de una empresa muy seria, que siempre ha cumplido con el Uruguay y el Uruguay ha cumplido con ella. Yo no tengo nada que reprocharle a UPM, defiende Claro. sus intereses y en alguna medida sus intereses son también los del Uruguay. El problema es quién veló por los intereses de Uruguay desde el gobierno y ahí nos da la impresión de que hubo algo que no se hizo, hubo varias cosas que no estuvieron Bien, hablamos bien hechas. un poco entonces de las fallas, por llamar así, de lo que es, pero ya voy a decirle algo a nivel departamental a Humberto que quiero que me diga, que me haga una breve reflexión. Pero a nivel país, para terminar contigo, Gerardo, eh, cómo ve el Partido Independiente lo que es está el tema salud, educación, y por ahí depende tanto de la educación, esto que te voy a decir, pero el tema de la inseguridad, que creo la prioridad en todo. Bueno, pero sabes que acabas de decir algo que no se escucha habitualmente A ver. y que es la clave, es el nudo que ojalá toda la ciudadanía interprete. El Educación. vínculo que hay exacto, que hay entre la inseguridad y los problemas educativos. Empieza por El ahí. Uruguay está haciendo un esfuerzo enorme, esfuerzo que hacemos todos, porque el gobierno del Frente Amplio aumentó considerablemente el presupuesto de la educación y de la seguridad. Eso es fantástico. Lo que pasa es que los resultados son horribles. Entonces vos tenés que 8 de cada 10 jóvenes pobres desertan de secundaria. ¿Sabés dónde van? Van a delinquir o a tener trabajo que los condena a reproducir la miseria después de 15 años de crecimiento, ¿no? Y tenés, aumentan los policías. Durazno tiene una tasa de policiamiento, como se llama, de las mejores del país. Pero hablas con la gente, yo recién llego, me plantean problemas de seguridad. Vino la republicana el martes. Sí, ahí porque tenés. hubieron 9 hechos en un fin de semana. Claro. De rapiñas a mano armada. Ahora, si eso no es el fracaso de la política, de las políticas públicas de educación y de seguridad, no sé de qué es. Entonces, el Partido Independiente propone trabajar fuertemente en la reforma educativa, en la reforma del sistema carcelario, que esa es la otra pata sobre la que hay que insistir, en la reforma, obviamente, de la transformación de las políticas de seguridad con una policía con mayor entrenamiento, más jerarquizada, más en contacto con los ciudadanos. Obviamente todo esto en el marco de un control, de un manejo de los recursos públicos mucho más eficiente, eficaz, transparente del que tenemos actualmente.